noticias a esta hora, en este comienzo de semana. La canciller Rosa Villavicencio va a estar en la reunión de Petro y Trump, que es el martes entrante, el 3 de febrero, en la Casa Blanca, y la asistencia de la canciller pues estaba en veremos debido a que ella renunció a su visa en solidaridad con el presidente Gustavo Petro, pero hay que decirlo, para este tipo de visitas, que es una visita oficial, pues entregan unos permisos especiales y por eso la canciller podrá estar. El Ministerio de Justicia está tomando medidas tras denuncias de Bukele por extorsiones desde la cárcel de Cómbita. El Ministerio de Justicia está reiterando que el control del uso de celulares en los centros penitenciarios es una de las principales apuestas para combatir las redes de extorsión que operan desde las diferentes cárceles del país. Pero también hay que decirlo, Fraile, que a uno lo llaman, lo extorsionan, hacemos entrevista con los señores cuando están en la cárcel, mandan mensaje que hubo periodista, quiero hablar con usted. Entonces, eso es un descontrol. No, y las pachangas que hacen dentro de las cárceles, los presos remodelan la prisión, hacen lo que les da la gana. Y en este gobierno, pues tampoco se ha podido. Vanessa, el presidente que logre reformar el IMPEC y retomar el control de las cárceles en Colombia, va a pasar a la historia. Eso no se ha podido. Eso es muy fregado y muy berraco. Y para que la gente tenga algo de contexto, es que en El Salvador estaban ocurriendo una serie de extorsiones y el presidente de El Salvador dijo, ojo, no es que haya un grupo delincuencial extorsionando y secuestrando gente de El Salvador. Son presos desde Colombia con engaños y con llamadas de esas terroríficas que están cometiendo esos delitos, y por eso este anuncio de que se van a bloquear las señales de algunas cárceles, porque desde aquí estamos extorsionando gente en El Salvador. Hágame el favor. Claro, es un negocio internacional. Talento 100% colombiano, emprendimiento, pero además, Vanessa, como los presos en El Salvador de verdad no tienen teléfono, no pueden hacer ninguna actividad criminal, allá están trabajando, pues los de aquí dijeron, ese es un mercado que podríamos copar. Bueno, hablando de mercados que se pueden copar, hay una vacante no consolidada, pero cocinándose en la Casa de Nariño, lo hemos dicho, semana tras semana. Lo hemos contado, lo venimos contando, sigue el letrero de Se Busca, están buscando ministro de Justicia en reemplazo del ministro Andrés Zidárraga en medio de estas polémicas con el ministro de Defensa Pedro Sánchez, también en salpicado de no muy buena relación con el director de la UNP Augusto Rodríguez. Vanessa, pero yo creo que esa renuncia posible o esa salida del ministro de Justicia se va a dar después de la visita del presidente Petro a los Estados Unidos. Por ahora, todo el mundo quieto, en primera, en calma, porque Petro va a estar esta semana en la CAF en Panamá, se va a reunir con el presidente Noboa, y la semana entrante la gran noticia, por supuesto, es el encuentro con el presidente Donald Trump. Tendrá que ir el ministro de Defensa, por supuesto. Papá e hijo mueren tras ataque con explosivos del ELN en Pailitas, en Cesar. Las víctimas fueron identificadas como Óscar Arévalo y su hijo Juan Diego Arévalo, oriundos de Ocaña, en norte de Santander, quienes fueron asesinados con un cilindro cargado de explosivos cuando pasaban por una zona rural de esa población. Las disidencias de Calarcá protagonizan nuevos combates en vísperas del calendario electoral. El ejército desplegó tropas en Antioquia y en el Meta debido a los enfrentamientos entre organizaciones armadas ilegales. Se mantienen los combates en Briceño y más de 500 campesinos están confinados. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Bogotá decidirá esta tarde el conflicto de competencias sobre el reparto de los magistrados que van a resolver el recurso de apelación de dos ministros, exministros, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre. El Partido Cambio Radical le pidió a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral que las tarjetas de las consultas interpartidistas el 8 de marzo sean entregadas únicamente a quienes las soliciten. La Registraduría había dicho que se las entregaría a todos los votantes. Usted recibe su tarjetón y usted decide si vota o no y por cuál consulta. El Ministerio de Salud emitió nuevas directrices frente a la vacunación contra la fiebre amarilla. De acuerdo con la vigilancia del Instituto Nacional de Salud, en el 2025 se reportaron 125 casos, de los cuales 51 terminaron en fallecimientos. El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, fue enviado por el presidente Donald Trump a Minnesota. Esto tras el tiroteo mortal en Minneapolis que le costó la vida a Alex Pretty. Homan es un funcionario fronterizo de larga trayectoria que ha impulsado algunas de las políticas más controversiales del gobierno Trump relacionadas con la inmigración.
arde ese tema que parece no tener fin, Michelle. Está difícil la situación en Estados Unidos, Vanessa, porque la Casa Blanca parece dar un giro, lo que ellos dicen, para suavizar su estrategia sobre el despliegue del servicio de inmigración y control de aduanas. Esto después de lo que vimos el fin de semana, la muerte de Alex Pretty, el enfermero de 37 años que recibió una serie de balazos de un grupo de agentes migratorios. Ha dicho Donald Trump que ha anunciado el envío al zar de las fronteras, Tom Homan, como usted decía. Sin embargo, él dice que esto es porque es un hombre duro pero muy justo y que habrá una investigación acerca de la muerte y lo que él ha llamado la tragedia acerca del enfermero Alex Pretty. Sin embargo, la gente está con mucha preocupación en Estados Unidos. Más de 30,000 personas han salido incluso bajo las temperaturas extremas en Nueva York a protestar. Esto ha sido desde el 24 de enero. Ayer vimos más de 30,000, 50,000 personas en las calles de Nueva York y otras ciudades, por supuesto, Minneapolis. Subió a 18 la cantidad de muertos por la tormenta invernal Fern en Estados Unidos, de la cual está hablando Michelle. Miles siguen sin electricidad en varios estados, pero la tormenta, pues larga, profunda, intensa, de invierno, terminó, Michelle. Con varios, no, continúa de hecho la tormenta. Sí, pero ya paró. Sí, en esas por lo menos, dimensiones sí, en las total. cuales se esperaba, que todo el mundo pensaba que esto iba a ser pues muy trágico. casi el fin del Sin embargo, mundo, sí, no. Lo que hemos visto es gente atrapada en sus casas, sobre todo en Washington, que no se veía una nevada como la de en estos momentos, y pues gente que no puede ni siquiera movilizarse hacia sus trabajos, eso sí. El gobierno de España regularizará a 500,000 inmigrantes ilegales con un decreto para eludir el Congreso de los Diputados. El Consejo de Ministros va a aprobar mañana martes el inicio de la tramitación de un Real Decreto para la regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España. El ejército de Israel identificó los restos del policía israelí Ran Givili, que es el último rehén que quedaba en la franja de Gaza, luego de esos ataques horrorosos, dolorosísimos, trágicos, que Hamás lanzó el 7 de octubre del 2023, según ha informado el gobierno de Israel en un comunicado el día de hoy. Y mucho partido el fin de semana, acá sale. Muchos, ¿cómo le va? Partidos alrededor del mundo, un colombiano que puede ser campeón del Super Bowl por primera vez en la historia, pero arranco con los resultados del fútbol colombiano porque Inter de Bogotá ganó el primer partido de su historia, se lo ganó al Cúcuta Deportivo 2-1, normal. Tolima le ganó 2-0 a Alianza, normal. Pereira y Fortaleza empataron 0-0, normal. Llaneros y Bucaramanga empataron 1-1, normal. Deportivo Cali le ganó al Medellín 3-1. Normal si se tiene en cuenta que Medellín tuvo un hombre menos desde el minuto 5. América le ganó a Boyacá Chico en Tunja, normal. Águilas Doradas perdió 2-1 con Pasto, puede ser normal. Anormal la derrota de Millonarios como local frente a Junior. Después de 7 años, Junior, y de 7 partidos en Bogotá contra Millonarios, logró ganarle al equipo de Hernán Torres, que está en entredicho, pero por ahora le podemos decir que va a dirigir el miércoles frente a Deportivo Pasto. Y Once Caldas cerró la jornada en Manizales contra Santa Fe, empataron 1-1, normal. ¿Todo le pareció normal el fin de semana? No, menos la derrota de Millonarios de local. Por eso es que tiene cara de haber dormido bien. Pues no dormí bien con ese partido que jugó Millonarios. Horrible. Jugó muy bien Junior y ganaron bien, pero lo de Millonarios pues llama la atención. Murió Salvo Basile, uno de los más grandes, el italiano más cartagenero de Colombia. A él, a toda su familia, a su hijo, le manifestamos nuestras condolencias en el día de hoy. Y una noticia importantísima, Carolina, a esta hora acaba de salir el comunicado de Nelfi Melo, que es la secretaria de despacho del presidente de la República, que se graduó de 3 carreras en un solo día, en la polémica Fundación Santa Fe. ¿Qué dice ella? Vanessa, tenemos la primera respuesta por parte de Nelfi Melo. Ella llegó al despacho del presidente Petro el 7 de septiembre de 2022 y desde ese día ejerce las funciones como secretaria. Los 3 títulos que ella obtuvo en un mismo día, que fueron expedidos en un mismo día, son Tecnología de Seguridad y Salud en el Trabajo, Profesional en Administración de Empresas y Profesional en Ingeniería Industrial. Aquí en Caracol Radio, Vanessa, tenemos el primer pronunciamiento de Nelfi Melo Morales, que da claridad sobre sus títulos académicos. Es un comunicado de 2 páginas, Vanessa, que inicia de la siguiente manera. Dice Nelfi Melo que ella estudió desde el año 2019 en el Politécnico Gran Colombiano, institución universitaria, hasta que fue homologada en la Fundación San José. Cursó
todas las materias, cumplió cada una de los requisitos académicos exigidos por la Fundación San José. Y dice Vanessa lo siguiente: para quienes desconocen la dinámica académica, mi titulación múltiple no fue un hecho fortuito ni mucho menos irregular. Se fundamentó en la figura legítima de homologación y en el cumplimiento de unos créditos adicionales. Responde frente a las críticas a Vanessa de esos 3 títulos en un mismo día. Dice Nelfi Melo en su comunicado: no fueron títulos simultáneos obtenidos de la nada, como han afirmado, sino el resultado de una progresión académica. Graduarse por ciclos es una herramienta de movilidad social. Y frente a su llegada al gobierno del presidente Petro: no llegué a este gobierno como una ficha política, sino como una mujer trabajadora que ha luchado por cada espacio que ocupa. Dice: mi único error fue haber confiado en la institucionalidad, y si existió alguna irregularidad en el orden de los requisitos, se trata de una falla de control por parte de la universidad a la que ella se refiere es la Fundación San José. Vanessa, también tenemos la copia de un derecho de petición con fecha de enero 21 de 2026. Ella le está pidiendo a la Fundación Universitaria San José de Educación Superior que por favor le entregue todos los documentos, copia de las asignaturas cursadas, de los créditos académicos, de las calificaciones de cada una de las carreras de las que se graduó. Vanessa, si quiere más adelante le puedo contar más detalles sobre este comunicado porque hay varios apartes. Ella también hace claridad sobre las fechas de las pruebas Saber Pro y el grado, también su defensa al buen nombre y el rechazo a las acusaciones frente a este proceso, y además que no es la única estudiante que se graduó de las 3 carreras el mismo día. Eso sí, pues imagínese uno, 3 carreras en un día, con lo que cuesta graduarse de solamente una, lograr uno 3. ¿Qué tiene para decir la Universidad San José? ¿Cuáles son sus explicaciones? ¿Cuál es el nivel académico que tiene? Hemos hablado con las personas que trabajan de manera muy cercana con el director Francisco Pareja, y envían comunicados, envían videos, pero pues es que eso no es una entrevista. Pero Vanessa, mire, por ahora la respuesta que da la Fundación Universitaria Superior San José es que ellos dicen que frente al caso de que sea el mismo día la obtención de estos 3 títulos, ellos responden que nos referimos de manera pública, toda vez que ya es un tema que circula en varios medios de comunicación. La señora Nelfi Melo cursó los periodos académicos necesarios después de convalidarse sus estudios previos y emprender la formación en tecnología en seguridad en el trabajo para posteriormente obtener su título principal de ingeniera industrial con 15 créditos que adicionalmente hizo, y también pudo obtener su título de administración de empresas de manera consecuente con el pensum de la San José para ese programa. Es decir, que aquí no hubo ningún tipo de irregularidad. Lo dice Nelfi en este primer pronunciamiento, y es información también que recibimos, Vanessa, desde la Fundación Universitaria San José. Muchas noticias políticas en este momento. Una, y quizás la más relevante, tiene que ver con la decisión y la carta, además, que envían María Fernanda Cabal, firmada por su esposo José Félix Laforí, ausentándose de esa determinación del Centro Democrático de elegir a Paloma Valencia luego de un proceso de encuestas como candidata del partido. Otra noticia muy importante que tiene que ver, Carolina, con las consultas que se viene. El gran interrogante del momento, muy importante, es qué va a pasar con Cepeda, si Cepeda va a poder ir o no a una consulta. Vanessa, muchos interrogantes, y ya llevamos 2 semanas donde hay un vacío jurídico frente a lo que pasó en la consulta del mes de octubre. Si fue una consulta partidista, si fue una consulta interpartidista, y de esa manera habría quedado inhabilitado el candidato Iván Cepeda. Todo su equipo jurídico, Vanessa, ha hecho las consultas respectivas y ellos dicen que no está inhabilitado y que él va a poder participar de la consulta el 8 de marzo. Otra consulta que se está moviendo es una tercera consulta fraile, donde está haciendo de todas las maneras posibles y todos los intentos Claudia López por poder convencer a Sergio Fajardo y que él haga parte de esa tercera consulta. Sobre eso tengo noticia. A ver. Se está moviendo muy duro. Duro, sí, el está doctor caliente. Fajardo, revisando posibilidades. Me da la sensación de que ya se dieron cuenta adentro de esa campaña
que como iban, no vamos. Efecto encuestas. Vanessa, es que el doctor Fajardo pasó de figurar segundo con porcentajes siempre por encima del 10, el 15%, muy cerca de Abelardo de las Priedes de Iván Cepeda, a estar en unas encuestas en el 3%, en otras en el 6%. ¿Creen que llegando a una consulta en la que esté Claudia López, por ejemplo, el doctor Juan Fernando Cristo, Luis Gilberto Murillo, Maurice Hermitage, podrían quitarle protagonismo a la consulta a la centroderecha, que anda pues muy taquillera por estos días, aunque en las encuestas sus candidatos no pasen del 2%? Esa es la gran consulta con los 9 candidatos, los vimos en las últimas horas en el debate. Gente preparada como Pinzón, me pareció, ¿sabe? Muy acertado. No, es que nadie niega que sean muy buenos candidatos. Lo que pasa es que no marcan un cuaderno. Es muy difícil cuando usted está apostándole a ser presidente de Colombia y no aparece ni por encima del margen de error. Es muy complicado. Ojalá que estos debates, la exposición que van a tener para la consulta, le dé a la gente para conocer más las propuestas de este sector. Pero lo que se está moviendo hoy, que está muy caliente, es que Claudia López está celebrando que Sergio Fajardo le abrió la puerta, que por lo menos le dijo, oiga, venga y conversemos. Se reúnen la próxima semana. Si tenemos por ahí el audio de la doctora Claudia López, ya les vamos a poner, porque yo la veo muy entusiasmada. Yo la vi de fiesta. Entonces son 3 cosas. La gran consulta, que es la de los 9 candidatos, que es básicamente una consulta pues más de derecha. El pacto amplio, porque ahora quieren que se llame Pacto Amplio, no Frente Amplio. ¿Por qué? Pues porque el presidente Petro quiere que tenga el nombre. Pacto histórico. De pacto histórico. Eso era lo que se llamaba el Frente Amplio, ahora se llama Pacto Amplio. Ahí están fijos Romero, Roy y Quintero, viendo a ver si puede participar, que él insiste en que sí, lo mismo que Cepeda. El Consejo Nacional Electoral está dividido. Hay quienes dicen que no puede Cepeda participar, pero de todas formas hay gente que sí. Hemos leído aquí un par de artículos de la Constitución colombiana donde pareciera quedar muy claro que si usted ha participado en una consulta interpartidista antes, pues no puede participar en otra. Pero eso es una decisión que tiene que tomar el Consejo Nacional Electoral. Lo dice también Vanessa la ley, la 1475 de 2011, frente a lo que serían esas inhabilidades en las que estaría incurriendo el doctor Iván Cepeda. Si quiere escuchamos a Claudia, que ella está entonces, ahí voy un segundo. La tercera consulta que se armaría sería con Claudia López, que es sin duda pues una mujer interesante, fue alcaldesa de Bogotá, tiene una trayectoria política muy significativa, ha invitado a Fajardo a que participe en esa consulta. Está Murillo, estaría Maurice Hermitage, exalcalde de Cali, quien había dicho que iba directo a la presidencial, pero yo creo que Fajardo y Maurice se están dando cuenta de que toca estar en una consulta porque eso se llama el momentum político. ¿Qué fue lo que dijo Claudia López? Los saludamos desde Suba, Lisboa, en Bogotá. Quiero agradecerle a Sergio por su generosidad y su apertura de considerar la propuesta de la consulta de la gente el próximo 8 de marzo. Esta semana voy a volver a conversar personalmente con Sergio, con Maurice Hermitage, con Juan Fernando Cristo, para que organicemos la consulta de las mayorías el próximo 8 de marzo. Estoy segura que si aparecemos en el tarjetón de la consulta, vamos a ganar. ¡Vamos imparables! Hasta la próxima semana también es que tienen plazo, porque la primera semana se debe definir absolutamente todo en el Consejo Electoral, si se van a inscribir, y hay que revisar cuál sería el mecanismo para que el doctor Fajardo pueda participar en una consulta, porque él no se inscribió, él nunca dijo que quería participar en una consulta, así que otro partido tendría que darle una especie de coaval, un partido que haya dicho que sí quiere estar en la consulta, como por ejemplo el del doctor Juan Fernando Cristo. Vamos a ver. La noticia política del momento tiene que ver con la carta que ha enviado José Félix Laforí anunciando que su esposa, que es la doctora María Fernanda Cabal, que hace parte del Centro Democrático, que no ha renunciado al Centro Democrático y que es una mujer con una trayectoria política pues muy larga realmente, muy reconocida, con un montón de gente que la apoya, que la quiere, que la estima, etcétera, no va a continuar más en esa contienda. Doctor Laforí, me da mucho gusto tenerlo, bienvenido. Vanessa, buenas tardes para todos. Voy a poner las gafas, ¿dónde está que no lo veo? Pues yo estoy aquí, yo no sé si tú me ves. Yo me puse las mías y tampoco te veo. No, es que no lo estaba viendo bien, doctor Laforí. Me da mucho gusto saludarlo. Gracias por estar aquí con nosotros. Tal vez lo primero que quisiera preguntarle es por qué usted firma la carta en la cual hace tantos cuestionamientos y reparos a la manera como fue elegida Paloma Valencia como candidata al Centro Democrático y no la firma su señora María Fernanda Cabal, que era la candidata. Porque
así como María Fernanda Cabal ha sido la candidata y ha estado expuesta políticamente, yo soy fundador del partido, soy miembro de la dirección nacional del partido y como tal tengo un derecho legítimo a saber qué pasó en un proceso que autorizó hacerlo la propia dirección y cuyos derechos de petición que formulé nunca han sido suficientemente respondidos. En consecuencia, era yo quien tenía que decir al partido, necesito que ustedes me contesten, pero además quiero poner de presente una serie de hechos, como los que puse, porque se pueden dar cuenta, yo no estoy actuando simplemente como el esposo de María Fernanda Cabal, sino como un actor político que ha tenido también una cierta relevancia en lo que ha sido el partido, no desde que se constituyó en el año 14, desde mucho tiempo atrás que he venido acompañando al presidente Uribe, mucho antes de la constitución del partido, entonces también tengo derecho a saber qué fue lo que pasó. En ese derecho de petición o los muchos derechos de petición de los cuales usted habla, doctor Laforí, ¿qué fue lo que pidió y qué es lo que cree que no le contestaron o que no suplió sus necesidades, sus interrogantes? Pues muy sencillo, mire, eran unas empresas chilenas que encuestaron, especialmente lo que es el colegio electoral, así lo quiso llamar el partido. ¿Qué es el colegio electoral? Pues sencillamente aquellos militantes que tienen una dignidad hacia el interior del partido, es decir, miembros de los directorios municipales, departamentales, ediles, concejales, diputados, es decir, credenciales del partido. Eso de acuerdo a lo que el partido, antes de iniciar el proceso, dijo que eran 4.818. Por consiguiente, todo el mundo sabía cuál era el universo en el que se iba a desarrollar la encuesta. Pues bien, nosotros hicimos un doble ejercicio, si se quiere más de un doble ejercicio, que consistió en preguntarle, antes de que le preguntaran a los dignatarios del partido por quién iba a votar, pero luego tuvimos el buen cuidado, el rigor de preguntarle a aquellos que debieron de haberle preguntado, si le preguntaron por quién votó y por consiguiente cuando consolidamos los datos hay una gran diferencia con lo que presentó la firma encuestadora. Yo quiero saber qué pasó allí, es decir, por qué no coincide lo que contestan los encuestados a la hora de ser encuestados y a la hora en que uno los llama y le pregunta, oiga, ¿usted por quién votó? Es que como comprenderás, y para que me escuchan lo puedan tener más claro, cuando se habla de un colegio electoral, por ejemplo, La Guajira, tiene 57 personas que debieron ser consultadas. Si tú llamas a las 57, puedes saber más o menos cuál fue el resultado. Y si ese resultado dista mucho de lo que dio la encuestadora, pues tenemos un problema de información crítico. Es decir, usted lo que me está diciendo es que a la candidatura de la doctora María Fernanda Cabal le hicieron conejo. Pues eso es lo que yo quiero demostrarle al partido. Y en el entretanto, le digo al partido, es que aquí han sucedido una serie de hechos nada convenientes, nada transparentes, e involucro a una serie de personas que han participado de esos hechos. Y lo digo claramente en la carta. La carta no es una carta donde yo rechazo un resultado. Hago una narrativa larga con una cantidad de hechos que yo le digo al presidente del partido, a Gabriel, o a cualquier persona que me diga uno solo de los 32 ítems que yo pongo ahí, cuál de todo no es cierto. Y cuando usted lee con atención eso, usted dice, estaban advertidos. Claro, pero cuando uno lee, yo me leí la carta y lo que le da a uno la sensación es de que usted estuviera diciendo que a María Fernanda Cabal le hicieron trampa. ¿Cómo prueba eso? Eso es lo que quiero probar, con ¿Cómo? los datos. ¿Y con qué datos? ¿De dónde?
ya se lo explico otra vez. El colegio electoral está compuesto por 4.818 personas. De esas, no entrevistaron a todas, han debido hacerlo con todas, pero suponte que hayan entrevistado al 50%. ¿Usted cómo sabe que no entrevistaron a todas, doctor Laforí? Porque ellos mismos lo dicen. Y además porque yo me tomo la molestia o hago el ejercicio de llamar, por ejemplo en La Guajira, debieron de llamar a 57. Pues no llamaron a 57, llamaron a 43. Y yo llamo a 43 y les pregunto usted por quién votó y me dice yo voté por fulano, con algún margen de error, pues evidentemente ese resultado tiene que poderse contrastar con el resultado en la encuestadora. Póngame otro ejemplo, además de La Guajira, con estos, me dice, son 4.818 miembros del colegio electoral. En La Guajira había que llamar a 57, llamaron a 43. Deme otro ejemplo, por favor. Norte de Santander, Huila, varios, y sí, casi todos los departamentos. Pero además es que es muy sencillo, Vanessa. Mira, antes los partidos tenían unas convenciones. Y en las convenciones uno sabía quién iba a votar por el departamento del Magdalena, de Cundinamarca. Y quienes querían salir elegidos en el directorio, pues más o menos sabían cuántos votos tenían. Igual aquí. Porque es que los directorios no salieron del cubilete de los encuestadores. Fue un proceso que hizo el partido mediante la cual le consultó a 42.000 militantes que votaron por 4.000 y pico de personas, quienes son los que tienen ese tipo de dignidades. Están las votaciones, los nombres. Ahora, doctor Laforí, ese mecanismo de elección y de votación, pues supongo yo que la gente del partido lo tenía claro. ¿Ustedes tenían claro cómo iba a ser ese mecanismo antes de que escogieran a Paloma Valencia? Y si sí, ¿por qué no dijeron algo antes? Lo dijimos. Tan lo dijimos que por eso pongo los derechos de petición. Porque como sabíamos quiénes eran, era muy fácil para el encuestador decir, mire, de los 50 y tantos de La Guajira, por poner cualquier ejemplo, puedo poner otro ejemplo, no logramos localizar porque el teléfono estaba malo, porque no contestó a estos. A estos sí. Incluso yo nunca he pedido que me digan por quién votaron a los que consultaron, para poder garantizar el derecho al secreto del voto. Solamente dígame usted a quienes encuestaron. Ahora, yo por mi parte, sí llamo a la persona. Entonces yo llamo a una persona con nombre propio. Vanessa Latorte, ¿tú votaste? Sí. ¿Por quién votaste? Por fulano. Ok. Entonces yo llevo una estadística elemental. Fácil. ¿Qué se puede hacer todavía hoy? Si ellos dicen quiénes votaron, nos vamos a La Guajira y convocamos a la gente, o al Cauca, o al Huila. Es facilito, porque la diferencia con una encuesta abierta es que tú por lo general no sabes a quién encuestaste. En muchos casos ni siquiera dan los nombres, son NNs. Aquí no. Aquí el encuestado era un militante del partido que tenía una dignidad específica. Senador, representante a la Cámara, diputado, concejal, edil, miembro de los directorios nacional, departamental y municipal. Por ejemplo, yo soy miembro de la Dirección Nacional. A mí me pidieron que votara y yo voté. Doctor Laforí, ahora, si se llegaran a encontrar irregularidades en el proceso de esta encuesta, desde el partido dicen que no hubo ningún tipo de irregularidad, ¿qué pasaría con la candidatura de Paloma Valencia? ¿Estaría inhabilitado? ¿Se va a invalidar esa candidatura o el proceso va a seguir su curso? El proceso, lo ideal es que siga su curso. No tenemos ningún interés en eso. La prueba es que si hubiéramos tenido algún interés, hubiese hecho público las exigencias desde el primer día. Fíjese que si no se filtra la carta, muy seguramente podríamos haber llegado al 10 de febrero sin tener todavía la información. Porque es que yo he mandado derecho de petición tras derecho de petición e insistencias
y me tienen que dar la información. Es que yo tengo un derecho adquirido. Yo soy miembro de Dirección Nacional, ¿por qué no me van a dar a mí la información? Claro. Oiga, doctor Laforí, pero ¿usted qué opina de los que están diciendo que esto se ve como un pataleo de alguien que perdió y que como perdió y no le gustó el resultado de la encuesta, pues sale a denunciarla? Y si usted no pone una denuncia penal o no aporta una prueba, pues le lanza una granada a usted muy dura al Centro Democrático y al expresidente Uribe, porque es decirle, oiga, mire, su partido organizó mal esto. Pero fíjese usted una cosa, que en la carta, que tiene varias páginas, estoy dando una cantidad de hechos para poder deducir quiénes son los que eventualmente tuvieron interés en torcer la voluntad del partido. Ahora, si el encuestador entrega la información y la información es absolutamente rigurosa y el equivocado somos nosotros, pues tendremos que reconocer públicamente que nos equivocamos. Pero entonces, como creemos que es así, porque es que ya hemos hecho el ejercicio. Es que nosotros no salimos al día siguiente como un mal perdedor. Yo no creo en esas cosas. No, señor, por favor, entrégueme tal cosa. Señor, tal cosa y tal cosa por tal cosa. Claro, además, ahora, pero yo quisiera entender, es decir, en este momento María Fernanda Cabal sigue siendo del partido porque no ha renunciado al Centro Democrático, ¿cierto? Usted tampoco, porque usted también tiene cargo en el Centro Democrático, fundador del partido y miembro del Directorio Nacional. En la carta, el segundo punto en conclusiones dice: apoyaremos a Paloma en su aspiración. ¿Van a apoyar? María Fernanda Cabal va a apoyar a Paloma Valencia en la aspiración presidencial, porque la información que yo tengo, doctor Laforí, y espero que si estoy equivocada me corrija, es que, por ejemplo, en el día de hoy no han hablado, pero que además le ofreció ser la jefe de gabinete, no, la jefe de campaña, de debate de la campaña, para que María Fernanda Cabal lo fuera, y que hasta ahora no ha habido respuesta. ¿Ustedes van a apoyar esa candidatura o ustedes van a decidir hacerse a un lado y esperar a ver qué pasa con la investigación? ¿Qué están planeando? A ver, pregúntale a Paloma Valencia las veces que yo he hablado con ella. María Fernanda, después de este hecho, se fue para los Estados Unidos. Regresó hace 2 días. Paloma Valencia le he dicho, unos terceros tenían interés en torcer el proceso. Unos terceros, no tú. Yo contra Paloma no tengo un solo cuestionamiento. Por eso lo digo claramente. Nosotros vamos a votar en la consulta del partido, la consulta de 8 de marzo, por Paloma Valencia. No tengo ninguna duda. Cuando usted dice que Paloma ha dicho que hay unos terceros que tienen interés en mover el resultado. No soy yo. Paloma no ha dicho. Ah, lo dijo usted. No soy yo. No, María Fernanda Cabal. El doctor José Félix. Hay unos terceros, como lo expreso en la carta. Sí, que usted los nombra allí. Nombrados, es decir, es que yo no estoy jugando al gato y al ratón, no, es que yo lo digo con nombre propio. Usted nombra a Lester Toledo, usted nombra la carta a Lester Toledo, que pasó de asesorar a María Claudia Tarazona a asesor paralelo de Juan Carlos Pinzón y del propio Miguel Uribe Londoño, es lo que usted dice. Y entre esos 3, ¿quién más estaría? Está Nubia Estela y está José Obdulio Gaviria, que ha sido como el autor intelectual de buena parte de las cosas que nos han terminado sucediendo. Además sé por qué. Y él terminó, de alguna forma, transfiriéndole una malquerencia contra mí, en la que él tiene razón de tenerla, porque tiene la razón, a María Fernanda. Porque él no se ha olvidado que en el 14, cuando se escogió la lista al Senado, Fernando Londoño, Oscar Iván Zuluaga, creo que también Charo Guerra y yo dijimos, hombre, es inconveniente poner en la lista al señor José Obdulio. Pero el presidente Uribe, que era el que finalmente terminó diciendo quién sí, quién no, pues lo vinculó. A partir de allí, el señor José Obdulio Gaviria siempre ha hablado pestes mías, como las que habló de María Fernanda en el editorial que escribe el 15 de diciembre, el mismo día que proclaman a Paloma Valencia como candidata en contra de María Fernanda, intuyendo que iban a pasar muchas cosas sin saber si iban a pasar o no iban a pasar.
Es que la perversidad es terrible. Claro, pero usted está hablando de dos personas que son muy, muy cercanas. Quito a Lester Toledo de ahí, pero Nubia Estela y José Obdulio son personas muy cercanas al expresidente Álvaro Uribe. Muy cercanas y se pasearon por muchos departamentos cuando arrancó la justa interna diciendo que ese era el elegido, el gallo tapado de Uribe. Entonces, ¿usted cree que la persona, que el expresidente Uribe está detrás de ese nombramiento de Paloma por encima de María Fernanda Cabal? Eso lo deduces tú. No, yo le pregunto a usted porque José Obdulio y Nubia Estela son muy cercanos al expresidente Álvaro Uribe, sin duda. Pero además, la doctora María Fernanda Cabal, en una de las muchas entrevistas que yo le he hecho, me dijo muy claro que ella pensaba que en el gobierno, cuando ganó, en ese año en el que ganó Iván Duque, ella era la que tenía que haber ganado. Entonces mi pregunta es si ella cree que esta vez, otra vez, tiene la sensación de que Uribe estuvo detrás de esa elección. No cuando Iván Duque, cuando Oscar Iván, hace 4 años. Claro, que ganó Duque, me refiero, pero cuando Oscar Iván. No. Iván Duque ganó en el 18. En el 22 hubo un proceso en el que inadvertidamente una persona que aspiraba a ser senadora terminó por cualquier circunstancia de candidata. Y cuando todas las encuestas previas decían que iba a ganar ella, la encuesta del partido la ganó Oscar Iván. Y el país pues sabe lo que terminó por suceder lamentablemente con Oscar Iván. Sí. Y el país sabe lo que terminó pasando con la candidatura de Fico, que fue la candidatura que terminó apoyando el partido y que buena parte del partido al parecer terminó votando por Rodolfo, el candidato, el exalcalde que murió de Bucaramanga. Entonces, Rodolfo Hernández. Rodolfo, claro. Entonces, claro, y detrás de toda esta cosa siempre estuvo José Obdulio. Siempre estuvo José Obdulio. ¿Pero José Obdulio tiene una incomodidad arraigada contra María Fernanda Cabal o es...? Contra mí, Marisa, te la acabo de contar. Porque cuando hicimos la lista del año 14, que le hicimos en la casa de Fernando Londoño, el presidente Uribe le dijo a un grupo de amigos, hombre, ayúdenme a buscar gente nueva para esto. Y en la casa de Fernando hicimos la lista. Bueno, la veníamos haciendo. El día que finalmente le presentamos la lista al presidente Uribe, que estaba en Argentina para mayor precisión, él no estuvo de acuerdo en no vincular a José Obdulio. Y lo vinculó. Están llamando. Y lo vinculó. Y yo salí al corte en ese tema. Y al salir al corte en ese tema, evidentemente él, con toda razón, me cogió cierta animadversión, ¿no? Entonces María Fernanda Cabal está pagando las consecuencias. La consecuencia de entonces para acá. Y José Obdulio siempre, los irreverentes, y quien maneja lo irreverente, siempre ha tenido una actitud hostil contra mí, entendible. Con María Fernanda no sé, porque ellos fueron hasta compañeros en el Senado. Pero entonces, si la cosa está así, entonces José Obdulio Gaviria es poderosísimo. Muy poderoso, y que en duda alguna. Pues tanto como para moverle la candidatura a una mujer como María Fernanda Cabal, que según lo que usted nos dice... movió la de Santos, ¿no? ¿O no te acuerdas de eso? No me consta. Pero a mí sí me consta, porque yo sí estaba en el gobierno de Uribe. De pronto tú estabas fuera del país. A mí sí me consta cómo finalmente lo hace el ministro de Defensa, cómo se impone con su candidatura. Es que a mí me consta. Es que me consta. Y si no, pregúntale a quienes estábamos en el partido en ese entonces. En ese entonces ellos habían montado un partido que se llamaba la U. Sí, pero entonces la sensación que está quedándome, y usted me corregirá si estoy equivocada, es José Obdulio hace lo posible para que María Fernanda Cabal no sea la candidata. Pero para los que cubrimos política y estamos metidos todo el tiempo en este vaivén de la política electoral, Carolina, pues la sensación que tenemos todos es que José Obdulio está apoyando a Pinzón, ¿o no? Es que ese ruido en el momento de esa primera foto del expresidente Uribe con Juan Carlos Pinzón, la posible llegada de su candidatura al Centro Democrático, lo que nos cuentan es que fue orquestada por José Obdulio Gaviria.
Pero a ver, José Tulio Gaviria arrancó con un candidato que era Miguel Uribe Turbay. Además, me parece que tuvieron un acierto, porque evidentemente de los 5 que se inscribieron, el único Uribe era Miguel. ¿O usted cree que en Bosconia o no sé, en el Águila Valle, alguien puede saber si Miguel Uribe Turbay era o no era familiar de Uribe Vélez? Es el sobrino. Fácil, una campaña elemental. Y ahí se montó un empresario muy importante, Nubia Estela y José Obdulio, que trajeron a Lester Toledo para que asesorara esa campaña. E hicieron una parte muy importante de la campaña hasta que lamentablemente este asesino o este señor lo mandó a matar, el mismo que había mandado matar a María Fernanda 3 años atrás, el señor Charco Aldinever. Porque ese cuento no es inventado. Ese cuento me llamó a mí el presidente Duque en ejercicio de la presidencia para decirme, ya mismo lo va a llamar el director de la policía, tenemos una información grave contra María Fernanda y contra ustedes. Y el director de inteligencia fue a mi casa y nos los contó. Y yo no sé si ustedes recordarán que cuando empezó el gobierno del presidente Petro, tuvo la gentileza con María Fernanda y conmigo, a los 2 o 3 días de estar posesionados, de invitarnos a Palacio a decirnos sobre la amenaza de este caballero, que finalmente termina asesinando o mandando a asesinar infortunadamente a Miguel Uribe. Y ahí es cuando Lester Toledo se corren con Ubiestela a apoyar a María Claudia. Y ustedes recordarán a María Claudia que estaba en plan de hacer política, hasta cuando Miguel Uribe Londoño toma las banderas. Y hay una entrevista de hace nada de José Obdulio, hace 3 días, 4 días, o 5 días, o una semana, en la barbería, donde dice que cuando el señor Uribe Londoño tomó la decisión de ser él automáticamente pensó en el nombre de Pinzón. Listo. Está clarísimo. Ahora, ¿usted cree que su acercamiento, su rol como negociador del ELN le costó a María Fernanda Cabal el apoyo de gran parte del Centro Democrático? No, todo lo contrario. Yo creo que ahí hubo claridad absoluta. Yo no estaba en representación personal. A mí el presidente Uribe me dijo que participara de allí, además con un argumento que me pareció válido. A ella no, acuérdense, que es que nosotros como partido no hemos sido enemigos de la paz, que fue lo que nos indilgaron durante todo el proceso que hizo Santos con la FARC, enemigos de la paz. No, nosotros no somos enemigos de la paz, y mucho menos yo que soy presidente de Fedegan, donde el primer sector afectado es el sector rural. Somos los primeros amigos de que no haya ningún tipo de acción violenta en los territorios. Mire usted en la que estamos. Y sin embargo allá participé. Y le anuncio una cosa, voy a escribir un libro sobre el ELN y sobre las consecuencias de esos diálogos. Algún día saldrá a la luz. Tengo que dedicarle un tiempo ya salido de la campaña de María Fernanda. Pero evidentemente tengo esa deuda conmigo y con el país. Doctor Laforí, usted ha tenido una relación muy cercana con Iván Cepeda. ¿En un eventual gobierno de él aceptaría tener algún rol? Pero a ver, Iván Cepeda es una persona que está en la orilla totalmente opuesta a mí. Iván Cepeda tiene una formación política doctrinaria contraria a la mía. El hecho de que hubiéramos tenido unos espacios comunes, respetuosos ambos, logramos tener una conversación permanente en unos términos en que jamás se violentó la argumentación ajena, jamás. Él aceptaba mis argumentos, yo aceptaba los argumentos de él, discutíamos los temas, pero por supuesto en 2 orillas totalmente diferentes. Así como él es un hombre de izquierda, yo soy un hombre de derecha. Yo vengo del laurianismo, del alvarismo. Yo también tengo a mi haber
haber fundado Salvación Nacional en el año 89 con Álvaro Gómez. Ahí hay fotos mías con Álvaro Gómez, con Rodrigo Marín Bernal en el año 89, cuando el doctor Gómez se le dio por crear Salvación Nacional y salirse del Partido Conservador. Yo fui de los primeros que llegó a una casa en la calle 100 y lo acompañé hasta el día que lo asesinaron como director de síntesis económica. Entonces, yo he tenido un comportamiento político absolutamente claro y nunca he renunciado a lo que he pensado a lo largo de mi vida, que ya va siendo larga. Yo fui diputado, simplemente para que lo tengan en cuenta, en el año 78. El año en que yo nací. Imagínate. Doctor Laforí, no me está quedando muy claro porque el comunicado suyo dice, la carta dice que van a apoyar a Paloma Valencia, pero al mismo tiempo usted está pidiendo la designación del partido. ¿Hay posibilidad de que se vayan a apoyar a Abelardo de la Espriella, usted y la doctora María Fernanda? Claro, una vez si Paloma no gana la consulta, por supuesto que apoyaría a Abelardo de la Espriella. Yo no tengo ninguna obligación con ninguno de los que están allí. A Pinzón no. Pero ¿por qué voy a tener obligación con Pinzón? Si es que si lo que está diciendo la silla vacía, que usted que está metido en el cotarro de la política tiene que leerla, dijo hace pocos días en un artículo que varios de los que están en la consulta habían dicho que si la candidata era María Fernanda, no la aceptaban para que participara de la consulta. Ahí está escrito, hace 3 o 4 días, o 5 días. El mismo cuento que echaron cuando la consulta del 22, cuando decían que si era María Fernanda no, si era Oscar Iván sí, y tampoco aceptaron a Oscar Iván. Es más, a mí cuando me preguntó Paloma si debía o no concurrir, dije, claro que debes de ir. Claro que debes de ir. Es que yo no juego con cartas marcadas. Claro, pero entonces María Fernanda apoyaría, digamos, ustedes apoyarían a Paloma Valencia. Si no gana, serían con Abelardo de la Espriella. ¿Pero ella va a renunciar al partido, María Fernanda? María Fernanda es senadora del partido hasta el 20 de julio. Si el partido considera que merece María Fernanda, por lo que ha hecho, permitirle conformar un partido de derecha democrática, listo, se va con un partido. Si no, pues le tocará esperarse hasta el 21 de julio, porque aquí nada se impone en democracia. Quiere, o sea, que hacer quiere esa denuncia, Vanessa, y seguir ganándose el salario de congresista del Centro Democrático. Eso es muy harto. La postura de ella va a ser muy complicada porque es que está diciendo que todo lo que participaron sus compañeros de bancada fue un fraude. Mire, despacito para poderle entender lo que está diciendo. Lo que Fraile dice es que le queda muy difícil a ella continuar en el partido hasta el 20 de julio, que además eso es ya después de haber hecho con usted esta denuncia de un fraude, porque lo que dice la carta es que le quitaron o le robaron a ella la candidatura, básicamente es lo que dice. Que la ley dice que la curul es del Partido Centro Democrático. No se olvide que María Fernanda sacó más de 200,000 votos. No se olvide cuál fue la cifra repartidora. Por consiguiente, con su curul hay por lo menos 2 senadores del partido gracias al esfuerzo electoral individual que hizo ella. Pero, como la ley dice que la curul es del partido, ella va a estar en el Congreso hasta el 20 de julio. Porque tiene derecho. Y después verá si se va para una gobernación, una alcaldía, si le apuesta algo más. Nada de eso, ¿no? La derecha democrática se llama el partido. Un partido de derecha, no sé si se llamará ¿El derecha Centro Democrático ya no es un partido de derecha, doctor Laforí? Pero parece ser que no. Por ejemplo, yo recuerdo que el presidente Uribe me llamó a mí un día, porque Duque lo había llamado, a decirle que por qué María Fernanda tenía una gorra de Trump en la campaña que Trump perdió. María Fernanda acompañó o ha sido afecta a Trump cuando ganó la primera vez, cuando perdió la segunda vez y cuando ganó esta tercera vez. Y la llamaron a decirle que no, que porque ella es amiga de Abascal, ella es amiga de Bolsonaro, ella es amiga de Kast,
amiga, o sea, no conocida, amiga de ellos. Ella es una persona de derecha, como yo soy una persona de derecha. Es que aquí la gente se avergüenza y le gusta el centro derecha y se acomoda, que yo vengo del alvarismo. Y Álvaro decía que ser de centro era no ser nada. Yo vengo de ahí. Mi papá fue senador laureanista del año 58. Imagínate lo que yo arrastro de derecha. Sí. Pues doctor Laforí, yo estaré muy pendiente de lo que ocurra. Me hubiera gustado mucho también haber entrevistado a su señora. Dígale que los micrófonos siempre están abiertos, porque eso del que el marido lo represente a uno, imagínese. No. Es que queremos distinguir una cosa. Es que yo no la represento a ella. Yo me represento a mí mismo. Porque claro, además pero la candidata es ella, de todas formas, ¿no? Pero yo soy miembro del partido, yo lo fundé. Yo quiero saber qué pasó. Las conversaciones que yo develo allí no son de ella, son mías. Con el presidente Uribe, con el partido. No hay una sola vez que yo cite a María Fernanda en la carta. Ella podrá tener otras observaciones. O sea, son las mías por las que yo respondo. Bueno, pues esperaremos entonces que ella podamos tenerla para que nos dé las de ella, por las que ella también responderá. Le mando un abrazo, doctor Laforí, me gusta mucho escucharlo y sobre todo que nos ayude a aclarar todo esto que es bien importante, es la noticia del momento. Pero quedó clarito o entre más se aclaró. No, quedó clarísimo que ustedes creen que le hicieron conejo, quedó clarísimo que ustedes que usted le interesaría votar con el apoyo de María Fernanda Cabal, un partido que se llame Derecha Democrática, que van a apoyar a Paloma Valencia, pero que creen que no va a ganar. Todo eso lo tengo clarísimo, hay que leer entre líneas esta entrevista. Le agradezco mucho y le mando un abrazo. A leerse la carta, que es explícita, y los anexos. La tengo en mi mano, me la he leído, me leí los anexos y me leí las conclusiones también que me parecen importantes. Una salida digna es lo que proponen ustedes, que es la escinsión del partido, que le permita a María Fernanda formar su propia agrupación política de conformidad a los estatutos y normas electorales vigentes del Consejo Nacional Electoral. Tal vez la única pregunta que me queda es, si logran esa escinsión, ¿ella sería candidata para esta contienda presidencial? Ya no puede, ¿no? No. Entendido. No, ni es el propósito. Entendido. Ni está a eso. Entendido. Lo que ella quiere ver, voy a explicarlo un poco tratando de interpretarla ahora sí a ella. Ella ha sido una persona que ha tenido una inmensa coherencia en lo que ha sido las tendencias de los últimos 20 años en materia... Sí, ha sido una mujer coherente y una política de una gran trayectoria. No cree en el tema de género, no cree en los temas de seguridad. Ella está en otro cuento. Ella cree más en lo que hace Abascal, en lo que hace Trump, en lo que hace Kass. Ella está en otra línea. Entonces lo que ella cree es que a su edad eventualmente puede dejar ahí por lo menos el embrión de lo que es un partido que algún día eventualmente podrá conquistar la opinión pública. Si no me tengo que ir, doctor Laforí. Bueno, pero le agradezco mucho y usted también, que esté muy bien y que tenga una muy buena noche allá donde se encuentra. Vale, perfecto, un abrazo. Muchas gracias, un saludo muy especial. Es José Félix Laforí, que envía esta carta dirigida al doctor Gabriel Vallejo, director general del Partido Centro Democrático, donde pide todo lo que dijimos ahora y vamos a ampliarlo y a explicarlo en la segunda hora. Volvemos.
12 minutos de la tarde para que usted no pierda la actualización de las noticias a esta hora. Recuerde que el presidente Petro va a estar esta semana, a partir de mañana, en Panamá y que va a compartir foro con el presidente ecuatoriano, el presidente Noboa de Ecuador. En ese foro van a estar además los mandatarios de Brasil, Lula da Silva, entre otros. También que la canciller Rosa Villavicencio confirmó que va a estar acompañando al presidente Petro en la visita que hará a Donald Trump, que el ministro de Justicia va a tomar medidas por las denuncias del presidente de El Salvador, de Bukele, por extorsiones. Desde la cárcel de Cómbita se internacionalizaron los criminales de Colombia. También que las disidencias de Calarcá protagonizan combates en vísperas del calendario electoral, que el partido Cambio Radical le pidió a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral que las tarjetas de las consultas interpartidistas del 8 de marzo sean entregadas solamente a quienes soliciten, pero ya había dicho la Registraduría que era un cartón grande con todas las consultas para que uno pueda votar. Lo que no sabemos a estas alturas es si Iván Cepeda y Daniel Quintero van a participar en esa consulta que ahora se llama Pacto Amplio. Ah, bueno, tengo un cuento para contarles. A ver. Sacar mi libretica. Que además solo la entiende a usted. Usted se le pierde esa libreta y uno no hace nada con eso. Yo ahí, No, la porque verdad, eso no no le puedo tiene leer nada. absolutamente nada. Tiene que ser. Como A mí sí me corresponde. enseñaron que la libreta de uno hay que hacerla muy desordenada para los demás y muy ordenada. Mejor dicho, ¿cómo es? El caos, Propio. el orden del caos. Que uno algo así. misma lo Sí. entiende. No, eso es la letra de Vanessa Usted lo encriptada. Sí, sí. Está encriptada. Pues obvio, es una libreta de información, no va a creer que la va a poner ahí como al El suministro del diario. público. ¿Usted ¿no? hizo diario cuando era? Claro, y con llave. Sí, todo, ¿de verdad? Sí, esa llavecita. Y A mí- stickers. Yo tengo la costumbre de escribir todos los días, ¿usted no? Sí. No. Bueno, Todos. sí, pero ya lo hago en mi blog de notas del celular. Sí. Pero No. sí, escribo todo. Hay una pero no un conexión diario, directa entre el cerebro y la mano. Sí. No necesita escribir, bueno, pues no sé, nosotros los arcaicos, Sí. yo todos los días escribo una página. A propósito de escribir, tenemos nueva campaña de libros, ahora se la voy a contar porque hay que ponerle cortinilla. Este dato le va a gustar, Carolina. Fajardo, como lo dijimos, probablemente vaya a entrar a una consulta. Ya se dieron cuenta que lo de no entrar a una consulta, pues lo desinfla de alguna forma. Por eso Cepeda insiste en que quiere participar en una consulta que se llamaría Frente Amplio. A Cristo le han ofrecido participar en esa consulta nueva que está tejiendo Claudia López y también en la del Pacto Amplio, pero para participar allá hay quienes han puesto condiciones. Primero, que no se llame Pacto Amplio, sino otro nombre. Es que el nombre Frente Amplio, lo que usted quiera. Inicialmente era Frente Amplio, después pasó a ser Pacto Amplio. Sí, pero lo de Pacto Amplio a los candidatos de centro no les gusta porque les parece que es Claro, obviamente... es que es meterlos en la misma bolsa del pacto histórico, así no Exactamente. tengan la palabra pacto histórico y la frase completa. Y tiene que haber un compromiso, que todos se comprometan a no empujar una Asamblea Nacional Constituyente. Y yo creo que ese va a ser el punto de acuerdo más difícil, porque desde el pacto histórico, que son las bases de esa gran consulta, siempre ha estado sobre la mesa la propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. No, es propuesta de Iván Cepeda, pero Bueno, clarísimo. Lo ha dicho el Sí, presidente total. Petro, lo ha insistido. La primera vez que lo dijo fue el año pasado, en marzo, en Puerto Resistencia, el símbolo de la manifestación y de la movilización social, y a ellos les sigue sonando y no sabemos qué va a pasar si en un eventual gobierno de Iván Cepeda y con una mayoría en el Congreso del Pacto Histórico esto se pueda dar. Yo les doy datos y ustedes sacan conclusiones. Al doctor Cristo le han ofrecido estar en esa consulta y también en la otra, en la de Claudia López, donde también podría estar Fajardo, donde podría estar Murillo, donde podría estar Maurice Armitage. En las muchas condiciones está esa, comprometerse a no constituyente, pero también abrirse a los liberales, a los verdes, a los independientes, es decir, quitarle el contenido meramente de izquierda que tiene esa consulta. Esa sería la Vanessa, segunda. y hay unas cifras que me parece que vale la pena que las comentemos, y es de las dos encuestas del fin de semana que de alguna manera empezaron a mover el ajedrez político a muy pocos días de que ya se cierre Faltan la 40 días, Carolina, para la primera vuelta. 40 la días consulta. para la primera vuelta, Vanessa, y el viernes 6 de febrero se cierra y se vence el plazo para quienes quieran participar de una consulta. Por ejemplo, lo que a mí más me llamó la atención de la encuesta de Guarumo es en los escenarios que hacen de segunda vuelta, donde
hay un porcentaje importante y que se ha desmeritado, y es los indecisos, los que no saben por quién votar. Vanessa, eso supera el 20% o el 30% en varios de los escenarios. Por ejemplo, en el escenario de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, por ninguno de los dos votaría el 26.7%. En un escenario Iván Cepeda, Paloma Valencia, ninguno, el 38.8%. Iván Cepeda, Sergio Fajardo, 35.9%. Un montón de gente votar. que no se sentiría cómodo con eso. Es que Por hombre, salen eso- unas opciones que uno dice, yo prefiero votar la cédula, eso sí, eso O me votar en blanco. guarda en el bolsillo, sí, total. Por eso es tan importante esto que se está cocinando. Cristo, Claudia, Fajardo, Murillo, Maurice Armitage, abriendo caminos, buscando acercamientos. No todo está contado, aunque todo parezca contado. Y hablando de cocinando, Michelle, ¿hay restaurantes nuevos con estrella Michelin en Colombia? Pues más que restaurantes, Vanessa, es que vamos a tener una visita muy importante en marzo. Si yo les digo a ustedes la palabra sumac, ¿a qué les suena? Sumac, eso es un condimento de Medio Oriente. No, pero se fue muy lejos, es braille. Sumac, sí. No, señor, No. ese ¿De se llama dónde? el tzatzá. No, satar. Satar, sí, el no, pero ese zarzar. es otro. No, el A mí zarzar. me suena a una unidad policíaca anti alguna cosa de algún país. Qué ¿Sumac? loco, porque no Sudáfrica. saben que es muy colombiano. De hecho, es quechua y significa lo delicioso, lo placentero, lo lindo. Así ¿Sumac? que Tú me pareces. No. ¿Sumac? Exacto, si Casale no se quiere meter en un problema, la próxima vez que quiera dar un piropo le puede decir, estás muy sumac. Me parece- Especia de la cocina del Medio Oriente. Debe ser que se escriben igual. El sumac, yo lo he comido. S-U-M-A-Q. O sea, uno le puede decir, No, es que es con Q, pero es el Con sumac Q, sí. No, con este es con SC Q. es o un... sea, uno puede decir, me parece Condimento sumamente de Oriente Medio. interesante. Sí, claro, y eso ya traduce bonito, delicioso y placentero. Sí. Puede ahí jugar con las palabras. No. El caso es que El el sumac, Satar es el del Medio Satar, Oriente. no, los Satar. dos. Vanessa, mire, sumac, especia fundamental de la cocina del Medio Oriente ese para se escribe aderezar ensaladas, gordito. carnes, pescados, humos, incluso con la mezcla del Este satar. tiene Es acento. amigo del Satar. se satar. tiene otro acento y se escribe con K. El Satar es una Sí, delicia. este Pero es entonces sumac. sumac. Están bajando la caña el tema No, de... estamos tratando de aprenderlo. No, pero está muy bien para hacer la aclaración, porque Sí, sumac, sí, que termina en Q, es una palabra quechua, que significa bonito y placentero. El SUMAC 2026 es uno de los eventos más importantes de gastronomía que va a tener como lugar Colombia, y va a estar en Bogotá y en Cartagena aprovechando de hecho Fraile, el megayate lujoso que Tremendo. llegó a Cartagena. Ah, yo pensé que es de La Guajira. Ah, ok. no, Cartagena. este es otro. Este es el megayate más lujoso del planeta de la familia de los Ritz-Carlton. Ahí viene gente con un poquitico de plata en el bolsillo. De acuerdo, y pues esa gente seguramente viene a ser parte de lo que se viene ahora para la gastronomía colombiana. Vamos a tener dos de los más influyentes chefs de la gastronomía mundial, Regis Marcon y su hijo Paul. Son franceses reconocidos por 3 estrellas Michelin y ganadores del concurso. Ustedes me ayudan con la pronunciación francesa. Beaucoup d'or. Bocundio. La Pero boca de Regis oro. La Marcos boca de y oro, Paul. sí, más bien. Regis Marcos y Paul Y su tienen hijo 3 Paul. estrellas Michelin Sí, cada 3 uno. estrellas, Wow. sí. ¿Pero esto es cuándo? ¿Marzo qué? Esto viene a principios de marzo, del 1 al 10. ¿Y en dónde va uno a probar eso? Yo sí quiero. Pues van a haber 3 eventos importantes. Primero va a haber uno en el restaurante Basilic del Sofitel de Bogotá. Es una cena a 4 manos con el chef Néstor Mesa. Va a haber del 10 de marzo en el Sofitel de Santa Clara, una experiencia excepcional. Ahí lo que vamos a ver es una chef Dominique Odun. Si no la siguen en redes Cartagena? sociales, es una mujer espectacular que hace postres y que también va a venir. Esto va a ser en Cartagena. Y terminan en el Sofitel de Barú con una cena bajo las estrellas. Ahí van a tener otro chef invitado que se llama Patrice Caos. Calablanca se llama eso, el de Barú. Sí. Ah, bueno, una maravilla. El Basilic es ese que queda ahí al frente de la bracería. Sí, pues Está bueno, si sabroso, ustedes se creo que quieren Four Seasons. programar, Sofitel. la programación está en internet, se llama SUMAC con Q 2026, y pues esto es una vitrina gigante, sobre todo que hayan elegido a Colombia para recibir estas figuras tan influyentes de la gastronomía, y si a usted le gusta, pues puede ahorrar Pero de le aquí a dan a marzo. uno, eso es que como menú de degustación, que queda uno con hambre. Sí, no, yo creo que ha pasado 2 cosas con el menú de degustación. Le pasa que usted queda muy llena, porque le dan a usted como 10 pasos, que ese es el que a mí no me gusta. Sí. Y queda muy pobre. Y muy Y- hambre, Son muy con caros. hambre. Yo Sí, siempre que quedo sale con uno hambre. directo a comerse una hamburguesa, o están los que han reducido ahora, que de hecho por las quejas de la gente que pues no le gusta esos platos que son mínimamente pequeños. Llamaban molecular, no, comida molecular. Sí, ¿no? que eso ¿Recuerdas? también ya está un poquito ¿Ya mandado no? a recoger, precisamente porque pues la gente no queda contenta. No, esto es un menú de varios pasos que promete usted dejarlo lleno, con ganas de volver, y pues obviamente de la mano de los mejores. ¿Y de mi departamento? En donde ¿Le dan a uno vinito o no?
Ah, no, sí, claro. Con maridaje. Sí, de hecho hay un sommelier especial que van a traer solamente para estas cenas. Ahora, se puede usted entrar al Sumac y buscar entradas, de hecho, para las cenas importantes. ¿Cuánto vale? Sí, todavía. No han salido los precios. Pero eso así como... Sí. No. No. Sí. Eso no es Pero como el pueden ahorrar de vino aquí a marzo. Quinta Las Cabras, no, eso por ahí no se acerca. Síganse Sí. metiendo con mi Quinta Las Cabras, que el viernes voy a sorprender. Bueno. ¿Este viernes? Sí, este viernes. Sí, Pilas, pero pues. llevan esas... ¿Pero qué hago si la gente se tomó todo el Quinta Las Cabras de uno en diciembre? Lleva Todo, 3 semanas todo. en esas, ¿no? Ya lo están produciendo. Mucha amenaza. Pero me parece un buen plan. Conocer Sí. Chef Michelin está Sí. bien. Esa gente es muy preparada. Claro. pues, No, y sobre todo para Colombia, porque a nivel gastronómico, sobre todo las ciudades de Medellín, Bogotá y Cartagena vienen creciendo muchísimo en temas de afluencia, de comida de autor. Y lo bueno es que los chefs colombianos ya se han dedicado a resaltar los ingredientes locales y llevarlos a un nivel mucho más alto, pues que pueden competir con otros restaurantes a nivel mundial. Entonces es una buena oportunidad. Bueno, el fútbol es noticia en 2 puntos, 3, 23. Lo de James. Ah, no, lo de James, le digo, lo de James está en lo siguiente, lo de James está en que, pues él tiene más o menos hasta finales de esta semana para conseguir equipo, él Esta quiere semana. jugar afuera, sí, porque se cierra lo que se llama el libro de contrataciones, él quiere conseguir equipo y parece que le tienen equipo en Estados Unidos, o al menos eso dejan saber desde lo que se llama el entorno del jugador, y en ese orden de ideas, pues él prefiere jugar afuera que jugar en Colombia. Ahora, visto lo visto, él no actúa desde noviembre. Esa es la realidad. Y Millonarios le tiene una oferta lista, que además él ya la conoce. Que además Y él ya debe ser sabe. buena, sí. Se levanta el teléfono y dice, Listo, listo, voy. allá estoy. Entonces, pero eso hay que por esperar un hasta lado. el final de la semana. Es decir, hay que seguir haciéndole coqueteos mientras tanto. Y goles como Luisito. Luis Díaz cumplió 300 partidos el sábado en Europa. ¿Usted sabe lo que hay que hacer para disputar 300 partidos? Es demasiado. Llegó en 2019 y llegó costando 7 millones de euros. Hoy está tasado según Transfer Market, que es haga de cuenta, la revista motor de las transferencias del fútbol. Está en 70 millones de euros. Llegó a estar en 85, tiene 29 años. ¿Llegó? ¿7? Llegó costando 7. ¿Vale 70? Y va en 70, ¿cómo le parece? Ya costó 85. Lo que pasa es que a los 29 empieza a decrecer, pero está en su mejor momento. Ahora, ha ganado 11 títulos entre lo que hizo en el Porto, lo que hizo en Liverpool y lo que lleva en Bayern Múnich. Ha jugado 300 partidos con 96 goles y 41 asistencias. 96 goles para un extremo es una cifra muy buena. Es un gol más o menos cada 3 partidos. Asistencias, Vanessa, eso quiere decir que es el que le hace el pase para el que hace el gol. Eso se llama asistencia y se la cuentan sobre todo en la Tampoco posición crea de que él. no sé qué es eso, ¿no? No, pero pues usted me dijo que fuera muy didáctico y yo cumplo y soy muy didáctico. O sea, el que le pone el papayazo. Le entrega el balón, Entrega el balón. se la pone para que marque el gol. 11 títulos lleva en Europa y no es poco para Luis Díaz, que se perfila fácilmente como el mejor jugador colombiano de todos los tiempos. ¿Qué le falta? Un gran mundial. Eso le falta a Luis Díaz, pero creo que junto a Juan Guillermo Cuadrado han sido los de mayor regularidad en la historia en Europa. Y si me equivoco, no me equivoco me equivoco por muy poco, porque James infortunadamente tuvo unas buenas temporadas, un par de buenas temporadas, pero estamos hablando de 6 temporadas al hilo, mejorando un año tras otro de Luis Díaz. Es impresionante. Sí, no, nada ese similar registro. reciente, no. Porque de pronto los jugadores, no sé, el Tino tuvo también unas temporadas Sí. buenas en Europa, Hamilton Ricard. Pero no 7. Pero no así siendo tan protagonista en Champions y No. en sus ligas locales. No, Hamilton Ricard además en un equipo modesto en Inglaterra, Sí, muy buena sí. carrera, abrió el camino. Juan Pablo Ángel en Aston Villa, pero en aquella época Aston Villa era un equipo de media tabla. Él sí pudo conectar una buena cantidad de temporadas. Cuadrado fue muy consistente. En la Juventus, No exactamente. fue un gran protagonista, pero era muy consistente en su equipo. Sí, es verdad. Además lo ponían mucho de lateral en la Juventus. Pero es que lo de Luis Díaz, además, el Porto es un equipo de élite en Europa, más o menos, pues digamos que no es en el top 5, pero Liverpool y Bayern Múnich sí, están en el sí, top sí. 5, top 10 de los equipos más grandes de Europa. Así que cumplió 300 Parece partidos y contando. Impresionante ese crecimiento. Eso es como el ¿cuántos por ciento? No sé. No, pues es una imagínese, locura. 7, ¿En cuánto tiempo? 6 años. 6 años. Seis No, eso nadie temporadas se y cotiza media. así. No, pues imagínese. Además, llegó a una edad en la que, a ver, hoy en día llegar a los 23 años a Europa cuesta, ¿no? Él llegó a los 23 años a Europa porque los deportistas colombianos, Vanessa, maduran tarde.
Aquí no es como que se envía muy de vez en cuando a alguien de 18, 19 años, que es la edad en la que se están consolidando en Europa los jugadores. Llega a los 23 y ya lo miran con ojos de, está muy grande. Increíble, ¿no? Que a los 23 usted esté muy grande. No, llega a los 23 años, procedente de Junior, y no ha hecho sino crecer. Es impresionante su registro. Eso sí, el partido 300 lo perdió su equipo. El primer partido que perdió Bayern Múnich en la Bundesliga en esta temporada. Bueno, pero Perdieron porque el en la invicto, vida- ¿no? Sí, pero le llevan 8 puntos al segundo. Sí, pero en la vida usted no todo lo puede ganar. A veces No, gana, a no, veces sí. pierde, pero Ahora, pues Corea cotizada, Y esto es de los que gana casi todo. tremendo. pues, Y nos llena de ilusión Lucho Díaz para lo que será su presentación en el Mundial, Vanessa. Que haga un gran Mundial, que ojalá Colombia esté y llegue muy lejos en este Mundial y que de pronto termine Luis Díaz convirtiéndose como el mejor jugador del Mundial, el mejor gol, porque la fe sí está puesta en él. Carolina, yo le propongo que vayamos partido a partido. Paso a paso. Con calma. Sí, no, porque es que primero hay que salir de Uzbekistán, después de Nueva Caledonia, Congo o Jamaica, después de Portugal para pasar primeros del grupo y evitar a Inglaterra o Croacia, y después evitar a España. Vamos Pero partido no, a partido. pero Ser debemos campeón hay tener que fe. ganarle a todos. Sí, hay que Tenerle tener mucha fe. fuerza, mucha Tenerle fe. fe. Hay que tener fe, sí, pero no ensille la bestia antes de... No, yo no estoy ensillando, No, simplemente montarla. digo que sería el mejor sí. escenario para Luis Díaz con esta carrera de No le 6. quepa la menor duda, es así. Bueno. 300 partidos hoy en Europa. No, estoy impresionada Ah, bueno. con las cifras, que esa cifra no me cabe en la cabeza. Sí, sí. Y uno que se gasta toda esa plata. No, además Barco, avión, todo cuida eso. mucho la plata, ¿sabe? Sí. Y los papás hacen que la cuide mucho. Tienen una casa ligeramente mejor que la que tenían en su pueblo natal. Eso sí le cambian el televisor a Manel, papá, todas las temporadas. Claro. Eso es todo. Pero él cuida mucho el dinero, es muy juicioso. El hermano es emprendedor. El hermano está de apoderado de artistas vallenatos. Ah, sí. Sí. Pero de hecho es que además ellos ya tienen unos asesores financieros que también los cohíben y les dicen como en qué invertir, en qué no, y ser muy moderados. Sí, no todos, pero Luis Díaz es uno de ellos. Sí, Luis, sí. Que no se pongan diente de oro y todas esas cosas. No. Luis Díaz es juiciosísimo. Oiga, Fraile, hay reunión de Petro con el presidente, con el alcalde Galán. Otra vez, ya se Otra reunieron vez. en Casa de Nariño durante varias horas para hablar del Hospital San Juan de Dios. El presidente Petro prometió una plata para rescatar el hospital. El evento es mañana. Entonces, mañana vamos a ¿Cuál tener... es la obsesión de Petro con ese hospital? al ¿Allá no lo presidente atendieron Petro, alguna vez? Sí, y al alcalde Galán en el Hospital San Juan de Dios hablando de lo que van a hacer, oficializar $1 billón para arreglar ese hospital. El presidente Petro tiene una obsesión desde hace muchos años con el Hospital San Juan de Dios. Cuando fue alcalde, se llevó su despacho para allá. Él se fue a despachar desde allá y desde allá manejaba todo lo de la alcaldía. El presidente Petro se comprometió con los trabajadores del San Juan de Dios, que yo no sé si la gente sabe, pero desde que el hospital cerró, se quedaron a vivir ahí, esperando que les pagaran los salarios Claro. que les debían durante muchos años. Hay un dato no menor y es que Gustavo Petro en algún momento le salvaron la vida en el Hospital San Juan de Dios. Claro, hace muchos años, cuando estaba en el M, tal vez era el cuento. Él tiene un cariño especial por ese hospital porque además lo ha dicho públicamente, Simón Bolívar, en lo que dice el presidente Petro de sus investigaciones Estuvo en el Hospital San históricas, Juan de Dios, no que creo. sabe mucho de la vida de Simón Bolívar, dice el presidente Petro que Simón Bolívar le expropió ese hospital a los españoles y se lo dio al servicio de la gente, de los indígenas, de la gente que resultaba herida en medio de todas esas batallas. Entonces, por eso es que el presidente Petro tiene la obsesión de salvar el Simón Bolívar, el San Juan de Dios. En algún momento durante la pandemia, Vanessa, criticó que Claudia López hubiera abierto un hospital de campaña, por decirlo de alguna forma, en Corferias. Dijo, esas camas debieron llevárselas para el San Juan de Dios y atender a los enfermos de COVID en el Hospital San Juan de Dios. Vanessa, en el San Juan de Dios no había dónde conectar el oxígeno, no hay cómo instalar una unidad de cuidado y ella intensivo. montó ese hospital de campaña como los chinos que montaron hospitales en 10 días por si se desmadraba la vida en torno al contagio del Y COVID. es verdad, fue la gran Academia de la Medicina en Colombia. Ahí se dieron los grandes avances de la medicina en Colombia. Ahí aprendió medicina toda una generación de médicos En en el Colombia. San Juan de Dios. Hoy el San Juan de Dios no puede ser un hospital de tercer nivel ni el mega hospital tecnológico que se imagina el presidente Petro. Ahí hay una propuesta intermedia que es volvámoslo una especie de universidad y un lugar para que atienda a personas de la tercera edad. Va a haber servicios de salud, sí, pero no un hospital de tercer y cuarto nivel, que es lo que uno se imagina el presidente Petro quisiera. La estructura ya no da, hay que reforzarla, hay que ponerle antisísmico. Mejor dicho, vale más plata hacer la nueva torre central del Hospital San Juan de Dios que otros 10 hospitales nuevos en el resto del país. Entonces ahí también uno dice, bueno, ¿dónde están las prioridades? Pero ojalá se dé y ojalá Bogotá tenga ese hospital funcionando pronto y pues vamos a ver qué nos dicen mañana desde el San Juan de Dios. Entre otras, Vanessa, a Bogotá y a los bogotanos nos conviene que Petro y Galán no estén peleando, porque es que cuando no están peleando
están resolviéndole problemas a la gente. Y nos sirve eso del metro, y nos sirve eso del San Juan, y nos sirve el Autonorte, y nos sirve la Troncal de los Andes, y todo lo que se pueda destrabar que el gobierno tenía engavetado, pero que ahora saca, porque como estamos en año electoral, a Gustavo Petro le conviene que lo vean bien en Bogotá. Bueno, hay que despedir con honores, con mucho cariño, a Salvatore Basile, el italiano más cartagenero que hemos tenido. Murió, tenía 84 años, tenía una condición de salud pues muy completa, muy compleja, un desenlace gravísimo, un cáncer de páncreas con el cual estaba luchando desde finales del año anterior. Fue actor, fue productor de cine, de televisión, pasó por la radio en Viva FM. Sí, claro. En Viva FM estuvo, Pero Casale. me acuerdo mucho de verlo caminando por los pasillos, entrando a la cabina de Viva FM. Era fascinante En ese Caracol viejo, Estéreo, ¿no? sí, claro que sí. Más enorme. Sí, y con un Guapo. cuento y una capacidad de charla, Tono de de conversación. Sí. Hipnotizaba a las damas. Era chéverísimo. Además, él llega a Colombia a finales de los años 60 como asistente de su maestro y director de cine, Guilo Pontecorvo, para el rodaje en Cartagena de La Quemada, con Marlon Brando. ¿Cómo le Estuvo parece? acá en Colombia. Casi nadie. ¿Qué tal esa belleza, no Sí. tener a Marlon Brando en Colombia en 1969? Bueno, pues hoy recordamos a Salvo Basile, a su esposa, a sus hijos, todo ese personaje tan enorme que fue. Le voy a contar rápidamente para que lo escuchemos hablar de cuándo se enamoró de Cartagena. Él tenía 28 años cuando llegó a Cartagena y venía con un proceso de divorcio súper tormentoso. Él es del club de los nuestros. Eso le pasa a los románticos, sí. Es de nuestro club, Casale. Sí, bueno, Se divorció, se enamoró, claro. En Colombia, ¿cómo no? obviamente, Sí. de Jacqueline Lemaitre. Y así hablaba de ella. Yo estaba encargado como asistente de dirección, hacía muchos castings. Entonces tenía los negros, tenía los criollos, tenía las mujeres, tenía las putas, me faltaban las blancas, los blancos. Sí. Entonces nos inventamos un cóctel en el Club Cartagena, que es el club más posh de la ciudad, y comenzamos a hacer fotos, a pedir número de teléfono. Y yo en mi telefoto vi una mujer, dije, mierda, parece napolitana. Hasta virgen tiene que ser. Y sí lo era, mano. Porque hablaba italiano, porque había estudiado italiano en Londres. Imagínense esa enamorada que se pegó, el abrazo grande a su hijo Jerónimo Basile, a sus nietos. Esta parte de la entrevista que estamos escuchando fue para Mabel Lara en el 2019, en el programa que se llamaba El Personaje de la Semana, cuando Mabel, por supuesto, era parte de esta casa editorial. Y constantemente, como lo escuchamos, pues era jocoso, era divertido, era entretenido, era un personajazo. Y siempre reiteraba lo muy feliz que era en Cartagena. Lo que más le gusta a los colombianos de mí es que no he hecho plata. Que soy millonario virtual. Tengo mi casa en el centro, que es mi único capital, y quiero ayudar a la gente. Lo estoy haciendo con mi fundación Corazón Contento. A Salvo Basile, entonces, lo recordamos en el día de hoy con todo el cariño y todo el respeto del mundo. Son las 3:35.
8. Voy a poner acá la regla de mi casa. ¿Sabe cuál es la regla de mi casa? ¿Cuál que es? sale un libro a la semana. Está bien. Está bien. ¿Un libro a la semana Pero a la por semana, niña? ¿cómo? Sí, por individuo. Yo me leo uno, cada una se lee un libro. Ahora, Pero- si se va a leer a Santiago Posterguillo, pues que Sí, es así, por eso le iba a de decir. grande, ¿cómo es la Tipo cosa? el que se pueda uno leer en una semana. La Ilíada. Pues si se va a leer la Ilíada, la Odisea, pues A sí. Carlos la no se leyó la vorágine, Ilíada como le tocaba a uno en séptimo leerse la Ilíada. No, pero las estoy La convenciendo. La vorágine. La sí. vorágine. Sí. Me fascina. Estoy convenciéndola de que se meta a la grande en Crimen y Castigo. Ayer le dije, yo creo que tú ya estás para Crimen y ¿Qué Castigo. edad tiene? 13. Yo a los 13 ya me leía Crimen y Castigo. Lo cual no quiere decir que esté bien. Sí, es fuerte, ¿no? De Dostoyevsky, claro que está Sí, bien a cualquier pero edad. sí. Bueno. Usted sabe que Dostoyevsky lo metieron preso, muy preso, a los 28 años, en una cárcel horrorosa. Y el tipo la guerrió, la sacó y se volvió el gran cronista de San Claro, y Petersburgo. Se Se inspiró. Por supuesto. No estoy diciendo que hay que meter preso a nadie, pero, No. pero hay que leerlo para poder entender el mundo. Lo que no sé si a los 13, es que yo, pues me acuerdo que la Ilíada me tocó a los 14 años, muy difícil. Ah, esa sí era dificilísima. No, la claro, de Ilíada. entender y procesar a esa edad. Pues Sí, Crimen y difícil. Castigo aguanta, pero también tocaba Ilíada, Metamorfosis, Odisea. ¿no? Uy, esa también. Ah, pero eso está deliciosa. Sí, pero tocaba meterse. De Kafka. Kafka a los Ah, 14 sí, años. que uno no entiende. Pero Kafka sí es Sí. para los 14. Y María de Jorge Isaacs, que es aburridísima, pero los caleños, como vamos allá a la iglesia al paraíso, entonces uno se romantiza pues con Isaacs y todo Pero ese mire, está cuento. Tom Sawyer, Robin Hood, Pero todo es lo que de eso es Julio más Verne. chiquito, 12, Sí. ¿no? 12, 13, 14, 15, 16. Bueno, no sé, le voy a Harry tener... Potter, No, es que Harry Potter no me gusta. pero a la niña. Pero a los sí. niños les encanta. A la niña le puede gustar. Sí. No, ya lo leyeron todo. ¿Ah, sí? Ah, Ah, no, bueno, Harry está Potter bien. todo, hace rato. Ah, no, bien. Bueno, libros con propósito para empezar este año, Transformando tu vida. El Caballero de los Siete Reinos, que se parece un poco a Harry Potter. Juego de Tronos, se parece a Juego de Tronos. Es la aventura de Dunk, que es un joven caballero, valiente pero inexperto. Esas no fallan. Familia rica, familia lista. Autor de Padre Rico, Padre Pobre. Bueno, Puede sonar. sí, olelo. Yo paso. Los creadores de mis propias finanzas tienen mis primeras finanzas. Bueno, ese para iniciar el año está bien, donde todo el mundo está reacomodando su Excel de gastos. Y ellos son buenísimos. O sea, si no lo siguen en redes sociales, hay que hacerlo. O sea, enseñan Ya con sé mucho cuáles detalle, son. ¿no? Sí, Son son los buenos. influencers de finanzas. No sé si para leerlos o para verlos más bien en redes sociales. Tengo. Bueno, la gente que no le gusta ver tantos Ah, esa es videos. Catalina y la otra. Sí, Vanessa. Sí. Ay, me parecen buenísimos. Sí, vale la pena. Sí, sí. Carolina se llaman. Carolina Pineda. Y el esposo. ¿Son esposos? Son muy Sí. buenos en Son redes. buenísimos en sé, redes. No, sí. y explicando a detalle. O sea, Sí, de verdad que ahora uno aprende ejecute, ¿no? muchísimo. El libro se llama Sí. Mis propias finanzas. Ah, pero ese me parece chévere. Debe ser un poco como esa pareja de Crepes and Waffles. Sí, puede Lalo ser. Macías y su esposa Uy, es Liliana. buenísimo, sí, Eran claro. buenísimos. Ahí también hubo libro, ¿no? Sí, en Krebs. Pues hubo negocio, le paré poquito lo No. que salió de No, pues Crepes. sigue el negocio. Sí, muy bien. Qué negocio tan bonito. Sí, negociazo, pero y después uno se separa y que le toca seguir en el negocio. Pues es que es muy exitoso, entonces, ¿para Pero qué ellos acabar? no se separaron, ¿o sí? Claro. Sí, claro, claro, sí, sí. obvio. Muchos años. Mienten las No, pero les mentiras. toca, pero como así, pero es que uno se separa y no tiene que volverse enemigo, ¿sí? No, pero que Artera maneja el negocio de pareja, ¿o qué? Pues sí, sí. Usted, digamos, de sus 25 ex esposas que tiene, Respeta, por favor, que son 3. con sus 25 ex esposas que tiene, ¿Qué tal? ¿tendría algún negocio? Pues si viene el negocio de atrás, pues hay que seguirlo. ¿O qué? ¿O qué culpa tienen los empleados, el negocio, los hijos de todo No, pues eso? pone usted gente a intermediarios y que no Sí. sea directamente usted. No, pero es que se la... Eso es madurez emocional. Permítame, se la devuelvo. Usted es su ex esposo. Siempre hay una empresa conjunta que se llama familia. Le toca a uno seguirle adelante porque eso bueno. no hay nada que hacer. Entonces, si no se acaba con la familia, ¿por qué acabar con el emprendimiento? Buen punto, Casale. Se la En todo devolví. caso, ¿Empatamos? empatamos. Empatamos. Tenemos esta nueva sección de Penguin Random House con libros que van a recibir nuestros oyentes. Podemos entregarlos de golpe ¡Qué los maravilla! viernes. ¿Puede Sí, ser? no, los jueves. Los jueves. Los viernes estamos más de música y sí. Sí. Sí, no, sí. El viernes se nos salió de las manos Casale poniéndonos. No, usted batalla trayendo musical. bicho y pipilongo y tumbacatra y cosas de esas que trajo extrañas. Eso era pura educación gastronómica. Sí, es cultura general, es Ancestral. verdad. Ancestral. Pero bueno, libros que les estaremos repartiendo, pero interesante siempre saber que usted puede. Ahora ahí viene una buena época. Cuando hay mundial de fútbol, normalmente hay una buena época de literatura deportiva también. Le voy a traer para recomendar. Hoy, por favor, no veo la hora de leerme un libro de fútbol. Eso, Le voy a decir una cosa.
Si usted no se ha leído Fútbol a Sol y Sombra, que además va entre la política y el fútbol desde que comenzaron los mundiales. Ese me lo leí, ese no era hasta el de que se murió Eduardo Galeano. Galeano. Eduardo Galeano, exactamente. Tendría que hacerlo. Si ya se lo leyó, tranquila. Pero es una maravilla porque es simplemente la recreación de lo que pasaba en el fútbol en paralelo con el mundo mundial, y en tiempos política. de toda la política, la Guerra Fría, todo eso. Bueno, me parece interesante, Hasta que pero se fue Eduardo Galeano, pero esto para decirle además lo que actualizaba tenemos... cada mundial. Ah. Sí, hacía un capitulito nuevo cada mundial hasta que pues nos Hasta que ya acompañó en dejó de esta estar. dimensión, exactamente. Esto para decirle que tenemos nueva sección de libros. Muchos mensajes grandes sobre lo que dijimos al comienzo, Carolina, de la chica que trabaja en Palacio de Nariño, que se graduó de 3 carreras en un solo día. Vanessa del Que eso es imposible, que eso no lo hace nadie. No, Bueno, pues nadie. Vanessa de Nelfi Melo, su primera respuesta la tuvimos aquí en primicia, este comunicado de 2 páginas, y hay una parte que es importante, Vanessa, es donde ella rechaza a quienes la han señalado de hacer parte de este negocio de favores políticos que está liderando la Fundación Universitaria San José. Dice Nelfi que es absolutamente falso y malintencionado sugerir la existencia de un negocio de grados para el círculo cercano al señor presidente Gustavo Petro. Ni he buscado privilegios, ni el jefe de Estado tiene el interés de participar en actos de esta naturaleza. sería bueno que ella misma lo explicara, ¿no? Vanessa, sí, eso es lo que estamos hablara, insistiendo. que dijera. Pero graduarse uno de 3 carreras en un día, pues si graduarse de una es una hazaña, imagínese de 3. Dice, en cambio algunos insinuaron que yo compré mi título o que existían negocios indebidos con la fundación. Eso es falso. Por intereses políticos se ha buscado dañar mi trayectoria, mi nombre. No hablo desde el resentimiento, sino desde la verdad, y confía en que la justicia y los hechos pondrán todo en su lugar. Sí, lo que pasa es que eso no, pues no pasa por esta cabina solamente. Eso es un tema realmente que tendrá que dar unas explicaciones mucho más complejas y en otros ámbitos. Lo de la consulta tercera, entonces ya dijimos que la del Pacto Amplio se va a llamar Frente Amplio, la del Frente Amplio se podría llamar Pacto Amplio, pero hay quienes están diciendo que habría que cambiarle algunos estatutos, comprometerse a no constituyente, abrirse a los liberales, a los verdes, a los independientes, y que no se llame pacto para que no sea tan petrista, ponerla más hacia el centro. Nadie sabe si Cepeda va a poder participar o no. Esa es una de las grandes
preguntas del momento. Y la tercera que se está cocinando es que Fajardo termine realmente en una consulta de golpe con Claudia López, de golpe con Cristo, que le han coqueteado de todo lado. Bueno, todo eso está pasando. Pero mire, no sé qué tanto se puede conversar en este país, porque es que la polarización es tan brava. Usted puede hablar en su casa con su familia, con sus amigos que tienen orillas distintas políticas, ¿puede hablar tranquilamente de política? Sí, pero se trazaron los límites. ¿Cómo así? Se trazaron los límites. Bueno, es que parte de mi familia está en la misma línea política, entonces digamos que ahí no hay mucho lío. Pero sabemos que donde hay líneas diferentes, pues se hace con algo de humor y se ha podido lograr. Pasa que tengo familia en Venezuela y esto de muchos años atrás. Claro. Entonces allá sí que la cosa estaba complicada desde mucho tiempo atrás. ¿Pero familia chavista? No, ¿O de oposición? No, familia de oposición. De hecho, casi todos afuera del país ya. Claro, es que el tema venezolano además va muy arraigado al alma, ¿no? Pero aprendimos a discutir, exactamente. Y por el lado materno, pues la línea es la misma, entonces no hay mucho problema. Pero sí es cierto que he visto familias que se han acabado y usted, Vanessa, en cambio ve que después se reúnen tranquilos entre ellos y arreglan sus cosas entre los políticos y las familias. Y la familia queda mal. Y los demás quedamos mal. Yo solo hablo de política aquí al aire. ¿En su casa no? No. ¿Es regla? Sí, me aburro, me parece profundamente aburrido. Pues no me puedo enamorar si no hablo de política, pero tengo que tener algo en común porque si no me es imposible. Pero este es un caso distinto, a mí me pasa lo mismo con el fútbol en mi casa. No me hablen de fútbol. ¿No? No, pues estás todo el día hablando de fútbol, quieres ir a la casa a hablar de otras cosas. Sí. Mejor conversemos, se llama la nueva campaña que lidera mi amiga y colega María Alejandra Villamizar y consiste en esto. Vanessa, mil gracias, el gusto es mío y la felicito por este nuevo espacio, a usted y a todos los compañeros de Dos Puntos. Es siempre muy grato saber que hay espacios que siguen empujando el buen periodismo y las buenas conversaciones. ¿Qué es mejor conversemos? Es una reflexión, Vanessa, la idea nace porque no solamente la polarización en Colombia es preocupación, sino porque nos llegó a los seres humanos en este momento de la historia este gran reto de entender y de humanizarnos de vuelta. Las redes sociales nos mandaron a unos extremos y hablo específicamente de las redes sociales porque es allí en donde la conversación se está rompiendo, en donde nos estamos escudando en el anonimato, en donde nos volvemos muy valientes para descalificar al otro, en donde las diferencias parece que fueran un pretexto para borrar al otro del camino. Las diferencias no son un lugar de conflicto, las diferencias son justamente lo que enriquece este espacio de humanidad que hemos tenido. Entonces, más allá de la cosa concreta, de la política, hemos encontrado que en el mundo entero hay muchos filósofos y gente buscando retomar la conversación, y a esto se dedica la Fundación Conversa Colombia desde hace muchos años ya. Y en este caso encontramos la alianza con Caracol para poner en evidencia que los colombianos tenemos unos puntos de identidad comunes que a veces por no reconocernos nos hemos olvidado de ese factor tan sencillo pero tan escondido. Pero Aleja, usted es una conversadora maravillosa y me consta en todas las maneras, en todos los lugares y todo. Y su obsesión siempre ha sido la conversación. De hecho, tenía la conversación más grande del mundo durante el gobierno, uno de los gobiernos previos. Aquí, ¿cómo nos sumamos? Es decir, la teoría me parece preciosa. Mejor conversemos, pero mejor conversemos ¿dónde? ¿Y quiénes? Bueno, esto está empezando. La primera etapa es escucharnos, justamente darnos cuenta que necesitamos conversar, y la gente que quiera sumarse no solamente está, por supuesto, el escenario digital, pero estarán y vendrán muchos espacios que le voy a contar anecdóticamente qué está sucediendo. Nosotros dejamos que esta campaña vaya penetrando poco a poco y que la gente, a medida que la vaya viendo, vaya haciendo una conversación primero interna. Y esto puede que sea muy filosófico o muy íntimo, pero es que la conversación inicial que plantea esta pieza, y hoy que sacamos al aire la segunda, es con uno mismo.
yo pasaría si hacen esa pregunta. Yo estoy de acuerdo con eso, que están de acuerdo esas personas que están ahí. Las que estamos viendo en la televisión representan un mini país. Esa es la metodología que hemos aplicado. Y la pregunta que cada uno se puede hacer es, ¿en qué capacidad estaría yo? Primero, de reconocer que estoy de acuerdo o no con esa afirmación. Y segundo, si soy capaz de frentearla. Estos colombianos que están allí, están saliendo en televisión, son colombianos reales, que tienen una vida, que tienen unos vecinos, que tienen una familia, que tienen unos compañeros de trabajo, a los que les están diciendo abiertamente, yo estoy de acuerdo con esto, y quizá no estoy de acuerdo con esto al no pasar al frente, al no hacer ese movimiento en el estudio que vemos en la pieza. Lo primero que hacer es invitar a la gente para que sienta que el reconocimiento que se ve ahí de unos colombianos que nos están dando un poco ese impulso, pues lo podamos hacer nosotros en el escenario de conflicto que tengamos, en el trabajo, en la familia. Y luego van a venir muchos espacios, vamos a tener foros, vamos a generar muchas de estas conversaciones en las universidades, con los estudiantes, en las universidades privadas, públicas, con los empresarios, con los empleados de los empresarios, donde supuestamente hay unas divisiones irreconciliables. Ahí tenemos que empezar a llegar. El tema de la migración es muy importante en Europa, por eso empezamos, y quiero decir que la gente que está diciendo, es que yo lo he visto en otro lado. Sí, claro, la televisión danesa lo hizo en el 2018 y esa fue nuestra inspiración. Claro. Así que hay que esperar, digamos, que se generen estos espacios poco a poco, y vamos a invitarlos personalmente, pues de una manera más orgánica a la misma campaña, a que conversen en diferentes espacios. No hay que esperar a que otros organicen esa conversación, uno puede organizarlo. ¿Listo? Y si la gente cree que ya rompió, ¿no? Si la gente ya cree que rompió algunas conversaciones porque no las puede dar con el otro, pues que se cuestione a sí mismo y empiece justamente a dar el paso. Pues Aleja, yo entonces me sumo a conversar con usted, la directora de la Fundación Conversa Colombia, y aquí estamos para que conversemos. Me encanta saludarla y me encanta tenerla. Un abrazo, Vanessa, gracias. Claro que sí, mejor conversemos. Mejor conversemos. Un abrazo, 3:55, feliz resto de tarde, feliz lunes, Casale. Nos vemos, nos escuchamos, nos oímos y nos queremos mañana. Chao.